Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Esther. Hemos tenido varios inconvenientes este mes y por eso ya casi al último día podemos ponernos al día con el estudio que llevamos acerca de las cartas de Pablo. Hoy vamos a hacer un podcast solamente referente a Gálatas, que son 6 capítulos. Entonces vamos a hablar de un tema fundamental que se desarrolla durante toda lo que son estos 6 capítulos. Entonces en Gálatas vemos un punto fundamental que se repite, o que más que repetirse, Pablo quiere dejar bien claro que la salvación en Cristo es solo por gracia y solo por medio de la fe. Este es el evangelio que proclamamos en miles de iglesias alrededor del mundo, tal como lo fue en las iglesias de Galacia cuando fueron establecidas. Sin embargo, la situación en Galacia comenzó a cambiar. Ciertos maestros insistían en que los creyentes en Cristo observaran los rituales del Antiguo Testamento para ser salvos. Sobre esto particularmente, los gentiles tendrían que aceptar la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Pablo estaba muy disgustado por tal enseñanza porque violaba la verdad del mensaje que él predicaba. En aquellos momentos él no podía visitar las iglesias en persona, cosa que deseaba hacer. Así que no se demoró y escribió esta carta como una fuerte refutación de ese error y añadiendo que todo intento de vivir el evangelio por medio del legalismo es abandonar el evangelio de la gracia y que esto tarde o temprano resultaría en esclavitud. Esta carta, llamada a veces la carta magna de la iglesia, fue escrita por el apóstol Pablo a varias iglesias en el año 49 y el 50 después de Cristo, probablemente desde Macedonia o Grecia. En aquella época la región de Galacia cubría el área central de la actual Turquía. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades en Galacia. Después del concilio de Jerusalén, Pablo y Silas volvieron a visitar estas iglesias para entregar copias de las decisiones tomadas en el concilio. En su tercer viaje, Pablo pasó otra vez por Galicia. Quizás en este viaje él dejó las instrucciones mencionadas en 1 Corintios 16. La carta a las iglesias de Galicia se distingue de las otras en que Pablo no elogia a sus lectores. El asunto a tratar era tan urgente que él, después de un breve saludo inicial, empieza a confrontar. Confronta la distorsión del mensaje de la salvación por la gracia. Aunque esto fue aceptado por muchos, los opositores son declarados malditos por Pablo. La defensa del mensaje de Pablo es triple. Su origen es sobrenatural, su poder transformó aún su propia vida y su suficiencia puede salvar a todo el que cree, tanto a gentiles como a judíos. En los capítulos 3 y 4, Pablo continúa describiendo el mensaje de la salvación por gracia, la cual se recibe por medio de la fe y no por obra. Reafirma las promesas de Dios a Abraham, que nunca se han anulado. La salvación por gracia revela la debilidad de la ley, ya que ésta no se dio como un medio de salvación. El que es salvo es adoptado en la familia de Dios. El mensaje de la salvación por gracia se vuelve a confirmar por el ministerio de Pablo y resulta en personas liberadas. En los 2 capítulos finales, Pablo dice que el mensaje de la salvación por gracia es demostrado con el uso apropiado de la libertad. Y aquí encontramos en Gálatas 5 un pasaje muy conocido. Vemos el contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Por el fruto del Espíritu, el perdón cuando los creyentes pecan, la práctica de hacer el bien a todos los demás y el gloriarse solo en la cruz de Cristo. La epístola concluye con saludos personales. Conforme a la palabra de Dios que Pablo predica, cada persona que por fe acepta el mensaje de salvación por gracia es justo delante de Dios, es hecho hijo de la promesa, heredero de Dios y una nueva creación. Las nuevas de Gálatas son en verdad el evangelio eterno. Los creyentes de Galacia primero mostraron una satisfacción a causa del evangelio y durante un tiempo después de haber vivido su fe cristiana con alegría y confianza, empezó como a enfriarse aquel gozo y fervor, lo que coincidió con la aparición entre ellos
de serios problemas doctrinales. Por eso Pablo se sintió motivado a escribir esta carta, en la que por una parte reprocha la frágil fe de los Gálatas y por otra denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos que se habían introducido entre ellos a escondidas para espiar nuestra libertad. Ese versículo que dice, permanece libre. Es como que el poder para mí que tienen estas palabras es de decir, ya Cristo te hizo libre, permanece libre. O sea, nadie te puede volver a esclavizar si tú no dejas que eso pase. Entonces, esas duras expresiones, por así decirle, se refieren a algunos grupos de origen judíos que recorrían iglesias recién formadas y las trastornaban con enseñanzas ajenas y aún opuestas al evangelio, y que además atacaban su autoridad y la legitimidad de su apostolado. Aquellos a quienes Pablo tacha de falsos hermanos intentaban convencerlos a los Gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que ser sometido a la ley de Moisés y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, de manera muy especial la circuncisión. Eran pues judaizantes quienes, pretendiendo perpetuar la vigencia de normas que en Cristo habían quedado superadas, impulsaban a los creyentes a apartarse de la verdad del evangelio, que es el fundamento de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es como que mucha gente a veces no sabe llevar el evangelio, o se lo enseñaron de una manera diferente, no solo con respecto a la ropa, sino a ciertas prácticas, y a veces juzga con esa misma ley que a él le impusieron cuando comenzó el evangelio. Empiezan a juzgar a las personas que se empiezan a entregar, y les parece que no es tanta pureza en las nuevas generaciones como la hubo en el principio, tal vez por cuestiones de ropa, por cuestiones que muchos han denominado modernidad, y de alguna forma se limita o se juzga la santidad de una persona en este tiempo comparando con el tiempo anterior. Yo creo que ahí suele pasar lo que estaba pasando con estos judíos. Pablo les decía, si nosotros ni siquiera somos capaces de soportar y de llevar el peso de la ley, porque quieren hacer esclavos a otros de lo que ni siquiera nosotros hemos podido sobrellevar. Entonces, Pablo enseguida advirtió el peligro que corrían las congregaciones cristianas visitadas por judaizantes. Comprendió que se trataba de un peligro real que afectaba cuestiones básicas por la fe y la vida de la iglesia, y que venía a perturbar el sentido del evangelio único. Entonces yo pienso que a veces, cuando no somos maduros en las cosas de Dios, queremos ponerle un peso muy grande sobre los hombros a las nuevas generaciones. Y creo que a veces se juzga de más la forma como se está viviendo el evangelio en estos últimos tiempos. Yo no puedo limitarme la ropa a una persona para que eso determine en mi juicio lo que es esa persona, si es o no es hijo de Dios, si es santo, si no es santo, porque son relaciones individuales con el Señor. Sí, antes se juzgaba muchísimo por el asunto de la ropa, y la ropa, el cabello y el maquillaje eran como detalles determinantes para saber qué tan santa era una mujer, dependiendo de lo largo de su falda. Y creo que eso le quita peso a lo realmente importante. Creo que lo realmente importante es que una persona se salve, que una persona conozca a Cristo. Si yo puedo llevar a una persona a la iglesia y esa persona no quiere dejar el pantalón, así se bautice, no pasa nada, lleva a la persona. Deja que la persona se llene del amor de Dios, que sienta perdón de Dios, y llegado el momento, si tiene que dejarlo, lo dejará. Pero eso no va a determinar la santidad de una persona. No le pongamos pesos a los demás que ni siquiera nosotros hemos podido sobrellevar. Creo que es con lo que más me quedo de Gálatas, en que el evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo evangelio. Los tiempos han cambiado, Cristo no ha cambiado. Hay que seguir predicando, el pecado es pecado, la unicidad es la unicidad, pero hay formas en que los demás, no nosotros, porque ya los que hemos sido formados de una manera, no tenemos por qué cambiarla si en realidad eso no afecta nuestra relación con Dios. Pero si una persona va a ir a la iglesia y para esa persona es determinante el asunto de la ropa, no insistas tanto con eso. Deja que el alma de la persona se salve. Sí, para ti es súper difícil, tú no lo podrías hacer, pero tú eres una persona diferente. Has entendido el evangelio de una manera diferente. Yo pienso
que en vez de poner obstáculos para que la gente llegue a Cristo, hay que hacer todo lo posible para que la gente corra a la iglesia y que la gente corra a los brazos del Señor. Así que bueno, espero con el favor de Dios que en el estudio de Efesios del próximo mes podamos encontrarnos semanalmente como Él lo está estipulado. Muchísimas gracias a todos por estar atentos, por seguir aquí. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios, quedo atenta a lo que genere, a la conversación que genere este podcast. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.